Y bienvenidos a nuestra presentación infográfica sobre la economía social del mercado. Nuestro enfoque fue realizado desde el punto de vista de la carrera de economía y consiste en evaluar los principios de la economía social del mercado que son libertad económica, propiedad privada sobre bienes de producción, la acción subsidiaria y la compensación social de sus dos tipos. Analizaremos estos conceptos y luego daremos ejemplos de algunos casos en Guatemala. Esto con el objetivo de analizar si dichos principios de la economía social de mercado son aplicados o no en nuestro país. Sin más que decir, comencemos. Propiedad privada sobre los bienes de producción, incluyendo en ella la propiedad intelectual. Uno de los principios de la economía social de mercado es la garantía de la propiedad privada sobre los medios de producción y el uso responsable de la mano de obra y los recursos utilizados. Entre los preceptos de la economía social de mercado se encuentra la protección de la fuerza laboral, la duración del tiempo del trabajo, el trabajo y la planificación para la prevención de riesgos sociales como la invalidez y la vejez. Entre los obstáculos de la economía social de mercado se tiene la expropiación de bienes en caso de utilidad pública y la cogestión entre patronos y empleados que incluyan negociaciones de salarios. Las responsabilidades del sector privado son: 1. Cubrir todos los costos de producción, por lo cual no debe existir subsidios y las empresas deben ser económicamente rentables. 2. Ser propietarios de A. Los bienes de producción. B. Los productos en sí. C. Las utilidades. 3. Planificar, dirigir de manera íntegra su operación, por lo que la economía social de mercado busca ser económicamente estable y respetar la propiedad intelectual de tal forma que los empresarios puedan trabajar bajo reglas que protejan sus patentes y normas que beneficien a sus trabajadores. La propiedad intelectual es todo material físico o informático que sea de carácter propio o realizado por una persona o entidad, la cual puede reconocer como único y ligado a su autor, pero no aplicable para palabras individuales, expresiones comunes y material que anteriormente ya existiera. En el caso de Guatemala se tienen las bases para la propiedad privada, pero con lo que se ha caído en los siguientes escenarios. En Guatemala, muchos trabajos no respetan los derechos de los trabajadores, evadiendo el pago de prestaciones con contratos y no mantener a sus trabajadores en planillas. En Guatemala la mayor parte de la economía es informal, por lo que no existe un sueldo estable para las personas y algunos trabajos pagan menos del mínimo permitido, especialmente en negocios pequeños o poco controlados. En Guatemala no se tiene respeto por la propiedad intelectual, por lo que se venden copias de productos y la piratería no es controlada ni penalizada. Y en Guatemala existen muchos subsidios para empresas que no son competitivas, pero ofrecen servicios indispensables a la población, como es el transporte colectivo. Acción subsidiaria del Estado, es decir, el Estado no debe intervenir en el proceso de producción de bienes y generación de servicios, lo que aplica desde la fase de planificación hasta la de dirección y ejecución del proceso de producción en las empresas. Este principio puede también expresarse como el papel de subsidiariedad central con respecto a las empresas, quienes pueden producir bienes y generar servicios mejor que aquel, excepto en los casos de servicios públicos como lo es la defensa, la seguridad y la impartición de justicia. La acción subsidiaria del Estado es en dos sentidos, ya que se trata de evitar que se sustituya al sector privado en lo que éste puede hacer mejor que aquel y asegurar que las acciones gubernamentales se ejecuten en el nivel de gobierno óptimo, es decir, comunitario, municipal, departamental, regional o nacional. Para el caso de Guatemala se han podido privatizar algunas instituciones, como lo son Telecomunicaciones de Guatemala. Telgua fue subastado por primera vez el 16 de diciembre de 1997. Pese a las críticas, en la actualidad, la desincorporación de Guatel y la privatización de las telecomunicaciones se ha convertido en un caso famoso de gestión pública en Latinoamérica, porque pese a la oposición y crítica a causa de la forma en que se hizo, los objetivos se alcanzaron. Empresa Eléctrica, otra de las empresas que se logró privatizar, o también conocida como EXA. Esta fue sometida a una licitación internacional el 30 de julio de 1998.
Entre los interesados se encontraban Electricidad de Caracas en sociedad con Houston Industries, AES Americas Inc., entre otras. El gobierno guatemalteco fue asesorado al momento de la venta de EXA, ya que tenía una deuda de $43 millones y distribuía el 70% de la energía de Guatemala, teniendo el resto en otra empresa. La deuda debía ser absorbida por el comprador. Fue en el gobierno de Arzú que estuvo en manos de grandes empresarios guatemaltecos el forzar la privatización, gustaban llamarle desincorporación, y pasar por encima de una gran cantidad de obstáculos como la oposición política, los grupos sindicalistas. Desde el momento en que se privatizó la empresa eléctrica de Guatemala, la tarifa ha aumentado a un 120%, lo que es un agravio para la población que no está de acuerdo con esos excesivos cobros por parte de la empresa española, que ahora es la propietaria de la energía eléctrica de todo el país. Las privatizaciones en Guatemala abrieron el camino a la competitividad mundial e hicieron que muchas de las personas tuvieran acceso a los servicios básicos, llegando a los más recónditos sitios del país con precios accesibles. Hoy en día es raro encontrar a un guatemalteco sin celular o sin línea fija en sus hogares o empresas, ya sean estas pequeñas, medianas o grandes. La energía eléctrica llega a todos lados, aún con deficiencias algunas veces, pero llega y alumbra los hogares de muchas familias en el país, por lo que las privatizaciones que se llevaron a cargo en el gobierno del presidente Arzú fue más acertada en el país porque nos trajo muchos cambios y nos hizo ser una industria pujante en todos los sentidos de la competitividad. La libertad económica es el derecho fundamental del ser humano de controlar su propio trabajo y propiedad. Se dice que en una sociedad económicamente libre, los individuos son libres de trabajar, producir, consumir e invertir de la forma que deseen. En estas sociedades económicas libres, los gobiernos permiten que el trabajo, el capital y los bienes se muevan libremente. Desde el año de 1997, Guatemala, a través del Ministerio de Economía, ha venido desarrollando un anteproyecto de ley de competencia, en el cual se han incorporado los elementos de políticas y el marco regulatorio que rige a nivel internacional en este tema, promoción del desarrollo económico y generación de empleo. La competencia de mercados debe ser regulada en Guatemala por mandato de la Constitución Política de la República y es objeto de regulación parcial por leyes ordinarias generales, así como también por leyes especiales. En materia de competencia, el marco jurídico guatemalteco está constituido por Constitución Política de la República de Guatemala, Código de Comercio, Código Penal, Ley de Comercialización de Hidrocarburos, Ley General de Telecomunicaciones y Ley de Bancos. En el artículo 130 informa clara la prohibición de monopolios y privilegios, el cual dice así: se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esta materia. El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado. Pero lamentablemente esta ley no es regulada por ningún ente responsable, ya que aseguran que desde hace 70 años hay grupos poderosos que se han resistido a que haya competencia en el país, porque a lo largo de las reformas de la Constitución el tema no se ha desarrollado. La compensación social es parte de las principales postulaciones del ordoliberamiento, basada en la economía del libre mercado que tiene como objetivo procurar el cuidado de los ciudadanos que no pueden ganarse la vida en los mercados, como por ejemplo los niños y personas de tercera edad, por lo cual la compensación social es la manera de otorgar estabilidad social, y esta misma es la que se ha considerado como la compensación social palitativa. Por otra parte, la compensación social estructural son todos los derechos dedicados a garantizar en el ámbito de libertad económica, la propiedad privada, mercados abiertos y competitivos y políticas económicas estables y transparentes. Por otra parte, el principio de compensación social en la economía social de mercado
no se aplica en Guatemala. Por ejemplo, la estabilidad social que promueve la compensación social palitativa es ineficiente en Guatemala, con falta de suplementos en los centros de salud o, por ejemplo, el caso de fraude millonario Ixpisa, en donde no se trató correctamente a las personas con discapacidad renal y falta de instituciones educativas en el interior del país, que son servicios públicos básicos que debería el Estado priorizar. Por otra parte, así como la compensación social estructural, en donde sí se respeta la propiedad privada, pero no se tiene un gobierno transparente y en donde claramente en los medios de comunicación se muestra lo impune e ineficiente que es el gobierno central.